Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Comunidad de Cuidados. Un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud. Conduce Carolina Muñoz. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Comunidad de Cuidados. Acá estamos con Álvaro y con Hugo. Hoy día vamos a estar conversando, como siempre, sobre cómo cuidarnos y cómo cuidar a otras personas que presenten alguna enfermedad poco frecuente o enfermedades raras también se llama. Vamos a estar hablando también de lo que es la discinesia ciliar, avances sobre las legislaciones que existen al respecto de esta enfermedad y también el control que existe sobre ella y cuál es el rol de los kinesiólogos, kinesiólogas y también profesionales de la salud dentro de estas enfermedades raras acá en Chile. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo estás, Hugo? Hola, buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Álvaro, Carolina, ¿qué tal? Bien, acá estamos conversando sobre las enfermedades raras. Bueno, primero presentar a Hugo. Hugo es kinesiólogo, por eso la temática es quiropráctico también y docente de la asignatura y coordinador de anatomía de la Universidad Central. Cuéntanos un poquito, Hugo, ¿cuál fue la motivación hacia acercarte a esta temática de las enfermedades raras? ¿Cómo surgió? Y bueno, yo sé un poco, pero tú cuenta ahí tu historia, tu experiencia. Bueno, agradecer nuevamente la invitación. Ya habíamos estado acá hablando un poco también de este tema en otras ocasiones. Pero bueno, personalmente me comienzo a interesar un poco más por las enfermedades poco frecuentes. Desde uno de pregrado siempre es como la diapositiva que a uno se le pasan. ¿Te acuerdas? Oye, mira este paciente que vi una vez cuando hice mi internado, por ejemplo. Son esas típicas preguntas que uno se empieza a realizar porque hay poca observación del punto de vista de que tenemos una poca presentación de estas enfermedades. Se habla de enfermedades poco frecuentes, se habla de enfermedades huérfanas y se habla también de condiciones que son un poco invisibles, ya que se presentan muy poco en la población. Personalmente me comienzo a interesar en esto porque un día nace mi hijo y me dicen, ¿sabe qué? Su hijo puede tener tal condición. Y uno dice, yo me acuerdo de haber visto un paciente con esto, y uno se pasa. Toda la parte, sale la parte profesional y entra la parte más emocional y paternal. Y uno empieza a leer, ¿cierto? Busca la ayuda de los papers y más se desespera, entonces dice, ya, en realidad hay que buscarlo, pero con una altura de mira, ¿cierto? Centrándose en lo que nos puede aportar la evidencia científica, pero también entendiendo cuál es la parte emotiva. Uno siempre dice, no, mira, voy a fijarme en esta parte científica y aquí nada más. No, es importante decir qué es lo que dicen los padres y qué es lo que dice también uno como cuidador respecto a la patología. Eso yo creo que es lo más importante a la hora del punto de vista clínico. Uno como profesional clínico que ve pacientes día a día, uno se da cuenta ahora en este rol lo trascendental que es la información que te pueden entregar los padres. Uno ya lo sabía, pero ahora sí es mucho más importante respecto a cuál es la información y retroalimentación que tenemos nosotros, que hablamos de las comunidades o los pacientes que te pueden informar. ¿Cómo qué cosas te has visto tú que son importantes tener en cuenta cuando atiendes o ves a un niño o niña con una enfermedad de este tipo? Por ejemplo, entender qué es lo que te dice el papá. Mira, ¿sabes qué? Le pasa tal cosa, tiene tal situación, cosa que a veces uno, claro, lo toma en consideración, ve la parte de prognosis del paciente, hace toda la evaluación, es cierto, desde el punto de vista clínico, pero a veces va un poco más allá y el papá dice, mire, ¿sabe que encontré esto que estaba raro? Pero yo lo encuentro bien, pero no, ¿sabes que está raro? ¿Ya? Entonces sería bueno entonces que vayas a ver a tu médico, veamos cómo anda, claro, y a veces es porque tiene una neumonía. Y a veces son condiciones, o tiene alguna infección, o tiene alguna condición, ¿cierto? Pero netamente porque está diferente. Tú sabes, mira, sabes cómo es tu hijo, tú lo ves todos los días, entonces, ¿sabes qué? En esta ocasión lo encuentro raro. Y esa palabra de los papás, que ellos tienen la mayor expertise desde el punto de vista clínico de la percepción de cómo están los pacientes, o cómo está la persona en este caso. Claro.
Importante. Y dime un poquito, también tú estás participando dentro de una organización que habla, bueno, comentan, se reúnen, que es la FENPOF. Mira, nosotros, yo específicamente participo con la Corporación de Disquinesia Ciliar de Chile, y desde hace poco la Corporación de Disquinesia Ciliar, en realidad ya se había trabajado con la FENPOF, que es la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, también hemos trabajado con ellos. Entonces la idea de hoy es hablar un poco de esto. Siempre es bueno tratar de visibilizar, tratar de que se muestre cuáles son las condiciones o patologías, ¿cierto?, poco frecuentes, y hablar también que hay una agrupación. Esta agrupación, ¿cierto?, es de la agrupación de agrupaciones. Entonces, esta federación, ¿cierto?, va a estar aglutinando, ¿cierto?, o reuniendo a la mayor cantidad de asociaciones, ¿cierto?, que tienen alguna condición o alguna patología que es rara o poco frecuente. Cuando hablamos de raro, podemos hablar en el fondo de que tenga un número, decir, por ejemplo, que una enfermedad rara poco frecuente, algunos dicen que es menos de 2.000 casos, menos de 10.000, dependiendo de la casuística que tenga, ¿ya? Aproximadamente, si hablamos de la condición de disquinesia ciliar, sería 1 cada 10.000 aproximadamente. Puede ser un poco más o un poco menos, dependiendo la parte epidemiológica en la cual estemos planteándonos. ¿Y qué encuentras que es como importante al momento de descubrir esta patología en tu pequeñito? ¿Qué es lo primero que ustedes hicieron como mamá, como papá? ¿Se acercaron a la organización, conversaron o cómo fue ese proceso? Porque creo que... Bueno, nosotros tuvimos suerte. En realidad yo digo suerte porque uno mira para atrás y dice, pucha, en realidad uno tiene a veces cosas que son privilegios. Yo asumo esto de uno que pueda tener la ISAPRE, por ejemplo, que lo encuentro un privilegio. Yo hace muchos años tuve un problema muy grande en un hospital público y ya me voy a cambiar ISAPRE. Y justamente mi señora conoció un médico, un ginecólogo, que fue el que atendió el parto de mi primer hijo, y justamente este médico atendía a la Clínica Santa María. Y nos fuimos para allá a la Clínica Santa María. Entonces dijimos, ya, nuestro segundo hijo también lo vamos a tener ahí. Bueno, igual es una historia un poco tragicómica, porque justo cuando nace mi segundo hijo, yo estaba acá en la universidad, estábamos inaugurando justo el área de anatomía, yo saludando a la gente, me llama mi señora, oye, sé que estoy con contracciones, yo ya me despido, agarro un alfajorcito, un cafecito y me voy para la casa. Llego allá y me encuentro, gritos y toda la cosa, agarramos el auto, nos vamos, y me dice, apúrate. Y estábamos en Providencia con Eleodoro Yáñez, yo escucho así, la bolsa y sale el agua, así yo digo, ya estamos listos ya. Doy dando la vuelta y justo un auto me pega un topón y yo ni me acuerdo. Yo después me tiré la urgencia y ya me dijeron, ya, esta ley de urgencia entró, y íbamos subiendo por el ascensor y justo en el pasillo de la clínica arriba nace mi hijo ahí. Salió. Bueno, cuando uno ha visto un parto natural, como las películas, ¿cierto?, es bastante impresionante, es bonito, pero claro, para uno que está mirando, la mamá sin nada de anestesia, sin nada, así, ¡pum! Claro, y ahí ya, bueno, lo ingresan a la unidad, se estabiliza, todo normal, y pasa el primer día. Y en realidad toda la familia, por parte de mi señora, mis cuñadas son kinesiólogas. Entonces, oye, ¿sabes que está medio cianótico? Mira el pie. Nosotros empezamos a darnos cuenta de la saturación, como pedimos la atención del neonatólogo. Ya después llega la familia, llega mi hijo mayor, conoce al niño, todo. Después, claro, se hace toda la evaluación y después llega, claro, la matrona muy afectada, así, yo dije, ¿qué le pasó? Y me dice, no, sabes que tenemos que hablar, que hay una condición de situs inverso. Claro, uno clínicamente, anatómicamente sabe qué significa y cuáles son las patologías que pueden tener. Yo dije, chuta, puede ser un montón de cosas. ¿Qué es situs inverso para la gente que no está escuchando? Situs inverso. En realidad es que todos los órganos, hay ciertos procesos, ¿cierto? En realidad uno dice ya, esta estructura cuando se va generando el cuerpo humano, tiene ciertos elementos moleculares que hacen que nosotros estemos hacia un lado y sea todo en espejo. Claro. Pero a veces se dan vuelta, en vez de estar rotado a 180, se da otro giro y quedan los órganos hacia el otro lado. Por ejemplo, tenemos el estómago al otro lado, el corazón, que uno siempre dice, no, mira el corazón, en realidad está en el medio, el corazón un poquito a la izquierda, pero acá el corazón está hacia el otro lado. O sea, está todo cambiado.
Como dicen, pero está todo cambiado, pero da lo mismo. Imagínate tú te vas a hacer una apendicectomía, algo muy sencillo, pero está todo al otro lado, las arterias están al otro lado, los vasos están al otro lado, o sea, toda la anatomía que tú conoces está cambiada. Y aunque uno sea muy hábil en anatomía o en cirugía, es complejo, o sea, toda intervención es compleja. Bueno, y de ahí, claro, tuvimos como un mes en la UCI más o menos, después algunas otras complicaciones con arritmia y todo, pero después salimos finalmente. Y claro, uno siempre digo, bueno, ya llegamos con la guagua a la casa y tú estás como estos pescaditos de esta película de Buscando a Nemo y dicen, bueno, ¿y ahora qué? Están en el agua. Y ahí uno empieza a buscar información y todo. Y justamente como estábamos en enero, ya estamos aquí de vacaciones en febrero en la universidad, tuvimos todo ese tiempo hasta esperando que llegara la especialista, que estaba justamente de vacaciones. Nosotros habíamos escuchado que habían formas de diagnosticarlo, que era el único lugar que se hacía. Dentro de lo que uno estudió, yo ya me había leído todas las publicaciones que había tenido esta doctora, en este caso Ana María Herrera, que es una de las líderes a nivel nacional de la disquinesia ciliar. Y llega y hacemos algunos exámenes. Primero, claro, algunos elementos que eran tomar muestras de tejido epitelial para ver cómo se mueven los cilios con fotografía microscópica, ¿cierto? Hacer un panel genético, que eso es como lo más decidor respecto a la condición, ¿cierto? Esta mayoría de enfermedades raras poco frecuentes son de índole genético y claro, ahí estaba los genes que eran positivos para esto. Claro, en este caso de la disquinesia ciliar, que hablamos de la disneína, que es una proteína, ¿cierto?, que genera movilidad. En este caso como los espermatozoides que mueven la colita o los cilios que están en el epitelio respiratorio, que eso es lo más complejo hoy en día, ¿cierto?, para esta condición. En el fondo, buen chileno no puede mover los pollos. Sí. No puede mover los pollos y tienes que estarlo apretando para que elimine. Claro, no elimina la secreción. Entonces, si se queda ahí, la secreción ahí, el cuerpo tiende a generar algunas alteraciones, ¿cierto?, que puede derivar en lo que se conoce como una bronquiectasia. Y la bronquiectasia, ¿cierto?, es una dilatación bronquial. Ahí mis alumnos de imagenología van a estar felices, ¿cierto?, de la bronquiectasia, ¿cierto?, porque el signo del anillo, que nos ponemos siempre ahí, oiga, pero si es difícil, claro, se ve como un anillo porque se dilata la estructura y se ve el vaso con el bronquio más dilatado y la estructura más pequeña. Una experiencia extrema. ¿Y actualmente cuánto tiene tu hijo? Actualmente tiene 2 años y medio, ¿ya? Y favorablemente ha estado bien. O sea, obviamente es como cuando uno dice, oye, pero ¿cómo llevan esto? Es como cuando tú tienes a tu hijo enfermo, pero siempre. Porque tienes que estar comprando medicamentos y cuestiones, y a veces como que se enferma un poco más. Y hay que estarle dando antibióticos, siempre estarle haciendo quine, siempre con los puff, ¿cierto? Son cuidados que en realidad, si tú lo piensas, no son tan complejos, pero sí tienes que estar siempre preocupado. Claro. ¿Y ¿no va al colegio, va al jardín o no ha podido? Va al jardín, sí, va al jardín. Recomendación dijeron, no, mire, si puede que no vaya, pero en realidad hay que socializar, hay que llevarlo. Hace una semana estuvo sin ir al jardín porque, claro, estuvimos con influenza, claro, yo trato de cuidarme, pero cualquier bicho que nos pesquemos hay que ir a hacer todo el tratamiento al tiro, hacer los paneles y todo. Ah, ok. Claro. Y a medida que va creciendo, ¿el riesgo es menor, digamos, o no? No, lamentablemente no. A medida que vamos creciendo, se va volviendo un poco más complejo, porque justamente tú tienes que asumir tu rol en la sociedad. Por lo tanto, tienes que ir a estudiar. Imagínate, está lloviendo, tienes que ir a estudiar, o te resfrías, tienes que hacer toda tu vida normal. Y claro, hay casos en los que tenemos niños que están más complicados por la condición, y hay adultos también que están, incluso hace poco fue un trasplante de pulmón para una de las miembros ya mayores, ¿cierto?, de la corporación. Ah, puede llegar a trasplante. Claro, justamente por este daño, porque este daño, claro, en el fondo es un daño que es invisible a simple vista, que a veces no te puede hacer fiebre ni nada, pero sí te está generando este daño pulmonar, daño en el epitelio pulmonar. Claro, y como procesos inflamatorios, me imagino también. Hay proceso inflamatorio, tenés el pollo ahí dando vuelta y no te cuesta sacarlo, te cuesta generar que haya una buena clearance mucociliar. Obviamente no tienes los elementos transportadores que son los cilios, así que tienes que aplicar ahí técnicas de compresión y descompresión para que puedan ser eliminados. ¿Y había alguien más dentro de la familia, en alguna historia familiar, que tuviese algo similar? ¿O? Que nosotros recordemos por ambos lados de las dos familias, de mi señora y la mía, no. O sea, como nos juntamos y listo. Y juntos son dinamita. Sí, bueno, muchas. Siempre yo le echo la culpa a la mamá, pero bueno, no.
Pésimo. No, sí, ahí estamos. No, es una mezcla, algo que Sí, pues, al que azar, una mezcla es un azar nomás. un azar nomás genético. De hecho, dice, acá estaba viendo algunos datos que existe más de 8.000 enfermedades descritas y del 80% tienen origen genético. La mayoría son o comienzan en la infancia y afectan aproximadamente al 5% de la población mundial. Algunas de las otras enfermedades raras también que existen dentro de la ley 21.743, que fue decretada el 2025, están la fibrosis quística, la atrofia muscular espinal, las enfermedades de Fabry y síndrome Ehlers-Danlos y la discinesia ciliar primaria. Claro, también tenemos, por ejemplo, el Duchenne, ¿cierto? Y hay un montón de enfermedades que a veces uno, como hablaba los papás, me acuerdo en una de las reuniones que tuvimos en la FEMPOP que participamos, que son muy emotivas. Yo creo que ese apoyo de sentirse apoyado, a veces también saber que uno no es tan complejo lo que tiene, pero también sentir ese apoyo desde el punto de vista de la agrupación de padres, yo creo que es súper importante. Eso como que te nutre bastante, te dan ganas de hacer más cosas para que se transmita más. Ahora, dentro de esto, por ejemplo, está la enfermedad de Duchenne y hay un montón de patologías que a veces los mismos padres relatan. Mira, yo llevo a mi hijo al médico y tengo que decirle, búsquelo en Google porque es muy raro. Claro, a veces es muy raro. Eso, no alcanza a verlo ni en pregrado ni en posgrado. Es muy complejo de identificarlo. Claro, uno lee y dice, ya esto afecta a tal condición, puede ser tal cosa. Eso mismo, claro, a veces uno dice, mira, pero puedo hacer tal tratamiento, que me ha pasado con mi hijo, que a veces ha estado enfermo y lo llevo a otro médico y me dice, no, hace tal cosa. Y como lo bueno es que le escribimos a la doctora y me dice, no haga eso, haga tal cosa. Entonces ahí depende mucho el manejo. Está en el momento. Claro, eso se agradece bastante. La doctora Ana María Herrera es muy, muy cercana con los pacientes y siempre muy preocupada. Eso se agradece bastante cuando uno es hijo o paciente, ¿cierto?, que tiene alguna condición. Ya vamos a ir a una canción ahora y vamos a seguir conversando, sobre lo legislativo, cómo ha sido también el proceso ya más administrativo también, que es otra parte de las enfermedades dentro de Chile. Vamos a ir ahora con una canción más bien nostálgica. Vamos a ir con Rata Blanca Blues. Mirando tus ojos
Y ya estamos de vuelta en Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz. Y volvemos acá en Comunidad de Cuidados. Estábamos hablando con el docente Hugo Salazar, quien es kinesiólogo, quiropráctico y tiene más de 13 años de experiencia tanto en trabajo con quiropraxia, kinesiólogo, como también docente de acá de la universidad. Estábamos hablando de enfermedades raras y la disinesia ciliar, y a continuación te queríamos preguntar, Hugo, bueno, aparte de todo este proceso que es una odisea, el hecho de andar preguntando a quienes saben de la enfermedad, también cómo se hacen los diagnósticos, de cuáles fueron también las coberturas dentro de la misma ISAPRE para las personas que tienen estas enfermedades, y cómo también ha apoyado la ley actual sobre enfermedades raras ese proceso. Bien, bueno, la parte con el GES. Nosotros sabemos que desde el 2004 en adelante hay algunas garantías explícitas para ciertas condiciones que se han ido agregando a las canastas. Luego la parte farmacológica con la ley de Cartes-Soto del 2015. Y finalmente nosotros, como enfermedades raras poco frecuentes, tenemos una ley que el 2021 decreta el último día de febrero como el Día Nacional de las Enfermedades Raras Poco Frecuentes o Huérfanas. Que es, en este caso, este año también se hizo un seminario el 28 de febrero, se hizo respecto a lo que es la enfermedad rara poco frecuente. También se crea una ley el 2025, todo esto en el anhelo de la FEMPOF, de esta federación que reúne a las organizaciones de pacientes. Y también dentro de estos avances que ha tenido, ¿cierto?, de esta ley de enfermedades raras poco frecuentes, está otra ley que tiene que ver con el registro nacional. El registro nacional, el listado nacional y todo lo que tiene que ver con las comisiones asesoras para ver quién necesita una condición patológica, y esto va a regular el funcionamiento, ¿cierto? Este registro nacional que ya está andando, ¿cierto? Depende de cada profesional que anote, registre o envíe algún, no sabes que creo que este paciente puede tener esta condición para su diagnóstico. El acceso más complejo a estas condiciones, bueno, si tú no tienes una condición que agrave tu condición de salud, obviamente que te deje hospitalizado, probablemente pase desapercibida, porque el diagnóstico es tardío. Es importante hacer algo que implique centros especializados y cobertura. Eso es ahora lo que estamos fallando un poco respecto a estas enfermedades raras o poco frecuentes. Y dentro de este rol es que la FEMPOF, reuniendo a todas estas federaciones, ha logrado, ¿cierto?, que se hagan mesas técnicas y se hagan propuestas para los registros nacionales, que es lo que se está trabajando hoy en día. Ahora, dentro de eso es muy complejo todo el acceso al diagnóstico, porque claro, uno dice, tuve suerte. En realidad uno tuve suerte, porque claro, veo por ejemplo en otro caso de un pequeñito que muy parecida a la historia a la que tiene mi hijo, que no accede a un diagnóstico temprano. Entonces ya con la misma edad que tiene mi hijo, él tiene ya algunas condiciones o secuelas desde el punto de vista respiratorio. Entonces yo digo, bueno, uno tuvo suerte en realidad, pero esto más que suerte es acceso. Yo encuentro que esto es un sesgo de acceso, y en realidad cuando dicen, mire, el sesgo de acceso, ¿cierto?, tiene que ver con las coberturas que tengamos y los centros. O sea, no porque los profesionales sean malos, sino porque no tenemos la conciencia de tener estas enfermedades a la carta, ¿cierto?, o tener algún tipo de elemento que las puede diferenciar. ¿Cuál es el gol estándar para poder hacer como el diagnóstico de la enfermedad de disinesia? Siempre hablamos un poco del gol estándar, ¿cierto? Que salud es casi como nuestro chiche. No, mira, el gol estándar para tal cosa, pero en realidad hoy en día se trabaja en cuáles son las medidas que tienen mayor impacto o que te dan mayor eficiencia del diagnóstico. En este caso, primero el panel genético, ¿ya? En segunda instancia, la videomicroscopía. Y también cuando los pacientes, ¿cierto?, tienen más edad para poder entender la prueba, ¿cierto?, se ve cómo está la parte de flúor, ¿cierto?, o algunas otras condiciones de óxido nitroso. Sí, yo quisiera comentar esto del que dices tú de la suerte, digamos, como de tener suerte en el diagnóstico. En términos bioéticos, digamos, es bien brutal eso, ¿no? Como que la suerte o el azar sea como el criterio de acceso a un bien, digamos, que suponemos que debiera estar distribuido equitativamente o por necesidad, por lo menos, como en vez del criterio de la necesidad
que esté la suerte ahí me parece bien complejo, digamos. Y ¿cómo piensas que funciona eso del diagnóstico, que es una parte de los problemas éticos que hay en las enfermedades poco frecuentes, digamos? ¿Qué piensas como de esa área, digamos, del diagnóstico y en términos éticos, en el acceso? Desde el punto de vista ético, claro, hay varios principios ahí que estamos pasando a llevar. No sé si esto no es algo intencionado, pero es la parte de muchas injusticias que tenemos. Por ejemplo, para acceder a un diagnóstico a veces hay que pagar los paneles genéticos que cuestan sobre 2 millones de pesos. Entonces, ni las ISAPRE lo van a cubrir, ni ningún otro medio de cobertura de salud va a poder tener contemplado esto. De hecho, también vemos, por ejemplo, personas que hacen caminatas largas hacia la moneda, ¿cierto? O reúnen dinero por la parte externa para poder costear los tratamientos o los exámenes diagnósticos, que son bastante caros. Entonces, una cosa es saber qué es lo que tienes, ya, te da una certeza diagnóstica, pero después de eso viene cuáles son los tratamientos. Un tratamiento que es paliativo, en este caso el GES te puede cubrir todo lo que es la canasta, ¿cierto?, de asma o algo de punto de vista bronquial, pero no te cubre cosas como, por ejemplo, que uno dice, ya, un panel viral. Uh-huh. Claro, pero si te hace un panel viral cada 2 meses, que te cuesta como 120,000 pesos, es complejo, ¿cierto?, para cualquier familia poder costear esto, ¿cierto? No es mantenible, ¿cierto? La idea es que también tengamos acceso a eso. Porque claro, los PUF o todas estas cosas, claro, puede ser que te las entreguen por las canastas que estamos hablando, pero tienes que tener una certeza diagnóstica y eso es un sesgo importante, ¿cierto? Como dice aquí Álvaro, la parte ética es lo que debería primar respecto a lo que es la parte organizacional. Y con la ley cambia un poco esto, cambia la parte explícita en salud, ¿cierto? Cambia también cómo nosotros vemos este rol de poder tener un control respecto a quiénes son los que tienen estas patologías. Patologías que uno dice, no, ¿y se cura? No, por ejemplo, ¿cómo tú le explicas a las personas mayores, oye, ¿qué tiene? Dijo, no, ¿y se va a sanar? Uh-huh. No, pues hay condiciones o patologías que no tienen cura. ¿Tú también estás trabajando acá en la universidad con esta patología? ¿Están haciendo alguna actividad de vinculación con el medio? Estamos tratando de hacer cosas de BCM. Siempre es complejo. Hemos tratado de tirar proyectos, pero es un poco complejo lanzar proyectos porque afecta a muy pocas. El impacto que tenemos, claro, ¿no? Son muy pocas personas. Nosotros tenemos una corporación que no tiene más de 50 personas hoy en día. Pero el tema es la visibilización. Eso es lo que estamos, de hecho por eso estoy acá hablando, porque me gusta mucho hacer esto de que se visibilice las condiciones, las patologías. Ahora, el rol de la universidad yo creo que es fundamental, partiendo por el enfoque humano que le podemos dar nosotros, sobre todo en esta facultad que uno de los sellos es la humanización. También la investigación que puede estar aplicada a estas áreas, ¿cierto? Por ejemplo, ver cuál es la percepción que tienen los pacientes, partiendo desde la parte de la parte subjetiva, ¿cierto?, de la parte un poco más cualitativa, que se explica un poco más el fenómeno. Uno cuando nace en una carrera un poco más de ciencia, ¿cierto?, la parte cuántica es como, no, súper importante, lo cuantinúmero, y ver aquí, y hacer todas estas progresiones y regresiones, y uno se da cuenta después de que el fenómeno, cómo se vive, cómo la experiencia, el proceso incluso es más importante que el mismo proceso o el resultado. Claro. Y hasta ahora uno te dice, en realidad hay que ver cómo es la percepción de las personas que están implicadas. Sí, la vivencia. ¿Por qué sucede? Claro, justamente ¿por qué sucede esta falta de acceso, esta desigualdad? Te enriquece y a veces te dice el por qué. No, es que mire, sabe que yo fui para allá y no me dieron hora, porque, claro, y tú dices, mira, en realidad hay un problema no con el acceso, quizás con la forma en que tomamos la hora. Algo no tiene mucho, pero algo que lo hemos conversado. De hecho, cuando hablamos con la encargada de GES, nos decía, bueno, si esto no es tan caro, pero sí hay que hacer una norma técnica, hacer levantamiento de necesidades y también ver cuáles son los elementos diagnósticos que se necesitan. Como te decía yo, encuentro que es injusto, ¿cierto? Que, por ejemplo, yo veo esta injusticia, como te decía, en el caso que me tocó mucho porque era un pequeñito que tenía el mismo nombre de mi hijo, tenía el mismo caso, pero no tuvo ese acceso al diagnóstico. ¿Era el sistema privado? Es que claro, en regiones es más complejo, ¿cierto? Y también la parte del sistema público también es más complejo. Sí. ¿Ya? Ahora la clínica, obviamente, tiene exhibe el pago para los controles para las personas que tengan FONASA o vengan desde fuera.
También otra cosa importante que, bueno, tú habías comentado en algún momento que tú tienes que hacerle kinesioterapia bien seguido a tu hijo. Es como casi diaria, ¿o no? Sí. Entonces eso lo bueno y tu lo malo, porque claro, de repente no, me dice váyase, no me apriete, porque claro, ya está, de repente ya está choreado de que lo esté apretando. Claro, al principio era como ya el juego, pero ahora como que ya hay que afirmarlo a veces porque no quiere. Sí. Y tú ves que está un poco obstruido, y tú ves que tiene secreciones, hay que movilizar, hay que hacerlo toser, ¿cierto? Ahí tienes que apretar Sí, okay. toda la estructura, ¿cierto? Para que se genere el reflejo latodo. Entonces, claro, ahí hay un proceso. Uno siempre nos decía, nunca le hagas terapia a tus familiares, porque pero acá es imposible. O sea, no podríamos estar haciendo 2 veces kine al día, ¿ya? Y que en realidad es, claro, es bueno, pero claro, te va dañando quizá un poco el vínculo que tienes, pero es necesario, porque claro, tú dices, bueno, en realidad prefiero que se enoje conmigo a que tenga alguna otra condición. Claro. Quería comentar esto que señalabas tú de la humanización, ¿claro? Que me parece como medio tramposo igual es el asunto de la humanización, ¿sí? Es una crítica personal que tengo con eso, que me cuesta hablar de humanización cuando ya en términos estructurales el asunto es injusto, ¿sí? Como si hay problemas éticos en el acceso, si hay problemas de injusticia en los costos, qué sé yo, y en todo lo que involucra, en la misma idea de enfermedad rara, digamos, como que algo marginal. Y todo el sistema está pensado para las enfermedades más frecuentes, claro, ¿sí? Para lo masivo. Entonces, claro, cuando se piensa en esos términos como utilitaristas, desde la ética, digamos, donde vamos a intentar distribuir nuestros recursos en las enfermedades más masivas, ahí ya partimos de un proceso deshumanizante. O sea, la estructura es deshumanizadora, ya la estructura decide a quiénes vamos a tratar y a quiénes no. Como en quién vamos a gastar nuestros recursos y en quiénes no. Y claro, siempre se dice que los recursos son finitos y qué sé yo. Yo no sé si están así. O sea, pienso que son decisiones que se toman. Decidimos qué sistema de salud tener, qué sistema político tener, qué sistema económico tener. Son decisiones, no cae del cielo eso, ¿sí? Claro, y el hecho de la humanización como que es más personalizado. Y la humanización es, claro, a cada uno. Cuando la estructura ya es deshumanizante e injusta y a la base hay un problema ético, lo que venga después ya, claro, son no sé ni cómo llamarle, digamos, es como, claro, voluntades quizás. Claro, como y nos llamamos por el nombre y todo eso es muy bonito y entretenido, sí, claro. Pero no sé, yo soy muy crítico a eso como que te falta el cambio estructural para poder que claro, porque en la humanización el valor central es la dignidad humana, ¿no? Y si queremos establecer la dignidad humana como el valor central de verdad, tenemos que establecer políticas de salud desde ese valor. Y eso significa que a nadie que necesite algo se lo vamos a negar. O sea, el criterio central va a ser la necesidad solamente. Si hablamos de dignidad, el criterio central va a ser la necesidad. Pero la distribución de recursos en salud, el criterio central no es la necesidad. Sí, es como que no es el valor en sí mismo por el hecho de ser un ser humano, sino que es por ciertas condiciones que va a tener. Claro, entonces está supeditada la dignidad a otros valores. Y eso ya es deshumanizante. Entonces, claro, se juega mucho ahora el juego desde la humanización en salud, pero es posterior o opera dentro de una estructura que ya es deshumanizante de por sí mismo. Creo yo, no sé. Sí, es complejo. Y dentro de lo mismo, cuando ustedes se reúnen, por ejemplo, estos mamás, papás que no saben kinesioterapia, ¿cómo lo han ido haciendo para poder tener también no sé si tratamiento, pero poder realizarle kine? No sé si se podrá enseñar ciertos movimientos, porque también, claro, eso también es parte del privilegio, por decirlo de alguna manera. Porque si yo no estudié kine, no puedo hacer kine, o cómo lo llevan esa parte.
Claro, el punto de vista, hablando también de la parte bioética, uno no debería ejercer una profesión que no tiene título, ¿cierto? En realidad. Claro, pero en cuidado. Pero en cuidado de los pacientes, lo vemos siempre los cuidados de los pacientes postrados, que uno le enseña a los pacientes a hacer ciertas maniobras, ¿cierto? Hay papás que han optado por ir, ver y aprender, ¿no? Y ahora yo le hago algo parecido, Sí. claro, y les sirve muchas veces, ¿cierto? Entonces, claro, ahí tenemos este dilema. Este dilema si yo le enseño o no a los papás a hacer una maniobra que es propia de una profesión, o los dejo hacer lo que ellos quieran como ellos estimen conveniente. Ahí de repente un poco hacer asesoría o guía, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, el uso de la aerocámara, que son cosas que hoy en día decimos, no, pero como alguien no va a saber hacer ponerse una aerocámara, pero claro, hay gente, yo lo he visto, los mismos estudiantes de nosotros, que como se pone el puff en la boca y tú le dices, mira, en realidad el fármaco que llega a su mucosa, no llega a nada a la vía aérea, a cualquier lado. No, es que se me acelera el corazón. Claro, porque está absorbiéndolo por otro lado y tú le explicas que hay que usar aerocámara. ¿Y qué hago si no tengo aerocámara? Una bolsita, un rollito de papel, para adentro, y usted le enseña a hacer como aerocámaras caseras. En el fondo son como políticas de reducción de daño, ¿no? Claro, reducción de daño. ¿Qué es lo más complejo? ¿Que lo hagas mal y te quedes con esa idea de hacerlo mal? ¿O enseñar un poco, o orientarlo para que si lo va a hacer, que lo haga con las precauciones necesarias, ¿cierto? Y si algo se complica siempre llevarlo al profesional pertinente. Siempre el conocimiento es poder. Sí. Yo creo que siempre el saber más y el que estén instruidos dentro de la patología y los procedimientos y los cuidados, creo que es mejor. No sé, eso es mi opinión personal. Sí, es que claro, si no tenemos esa protección, nuevamente, desde lo estructural, Claro, va a quedar ahí. Los individuos tienen que hacerse cargo, ¿no? De algún modo. O sea, acá surgió de esa manera, porque si no hubiese sido porque hay esta agrupación, ustedes, al hacerse escuchar, no hubiese pasado nada. No es que venga de arriba, Claro. sino que viene desde abajo la necesidad y se subió para poder ser escuchado. Generalmente en estas enfermedades raras, que también lo veíamos en la ley para la ley de TEA, también fue lo mismo. O sea, fue de los padres, madres que tenían esta situación, que se elevó porque era algo ya insostenible y que tiene que ver con los cuidados. Cuando hay personas que necesitan un mayor cuidado dentro de una sociedad y no va dentro del sistema neoliberal en el que estamos, no va acorde, no hay una ganancia, o también se trata de tener una ganancia posterior y ahí después van a aparecer una consulta especializada en Sí, claro, por eso los últimos diálogos CEPAL, por ejemplo, que han ocurrido en los últimos 5 años por lo menos, hablan de la sociedad de cuidados, ¿no? Esa es la idea de los estados contemporáneos, digamos. Ir estableciendo una sociedad de cuidados. Uh-huh. Es lo que se intentó hacer en el gobierno anterior, ¿no? Como dar el primer paso. En eso, claro. Sí, pero ya no está. No, claro. Sí, pero bueno, hay que tenerlo dentro de nuestras conciencias. Respecto a esto, y hablando un poco, dando la vuelta de uno como docente, también tiene un rol, siendo de perogrullo, la parte de humanización que hoy en día está de moda en varios lados. Me acuerdo del caso de un exalumno que hace muchos años atrás, que de hecho trabajó con nosotros y todo, y se fue fuera de Santiago, se fue al sur, muy extremo. No voy a decir el lugar porque se va a echar tiro, porque hay muy poca gente ahí. Pero un día me lo encuentro, vino para acá a vernos cómo estaba, y cómo está, no, estoy lejos, allá en el sur. Y me cuenta del caso de estar viendo un niño, oye, estoy viendo un niño con tal y tal condición. Y ¿cómo se llama? Tanto. Y, sí lo ubico. ¿Cómo lo conocí? No, porque es de la agrupación. Y tiene tal patología. Sí, me dice, sí, ¿cómo sabía? No, que mi hijo tiene lo mismo. Ya no sabía. Sí. Pero sí me contaba, claro, tú te puedes decir, bueno, es importante cuando tú estás formando al estudiante, más que la materia que vaya a aprender, que aprenda de la parte humana. Eso es importante, cómo tratar a la gente. Eso yo he tratado por lo menos de que los estudiantes, más que tener, nosotros con anatomía, más que tener un cuerpo, es una persona, ¿cierto? Si vemos un cadáver, es un cadáver de una persona. O también si vas a ver pacientes, ¿cierto? Son personas. Sí. Claro, antiguamente uno era como, no, el de la cama 4, el de la cama 5, y era típico. Hoy en día ya no es como plausible eso, pero sí se veía mucho en eso. No, y con los niños también. Hace unos días, de hecho, estaba recordando con mi hija, y yo le decía, cuando era chica, yo tuve que ir al hospital que está en Puente Alto,
El Sotero. Y fue para hacerme un diagnóstico cuando era muy chica, tengo así vagos recuerdos. Y le digo, ¿y sabes lo que hacían? Como había tanta gente en invierno, éramos puros niños sentados en una misma como oficina, nos sentaron como en una silla, y el mío iba a mirar, ya, se abre la boca, no sé qué, ya, listo, esto, abre la boca, no sé qué, y ahí todos juntos, tosiéndonos en la cara. Entonces, y no nos preguntó jamás ni hola, ni quién eres tú, ni nada, así como abre la boca, no sé qué. No sé, cuando claro, uno lleva ahora a los niños y niñas a consulta pediátrica, con enfermera, con distintos profesionales, es como el saludo, es como lo primero, hacerlo sentir una persona autónoma, donde tiene la capacidad de poder responder o poder decir qué es lo que le pasa. Y eso antes, bueno, hace poco, no tanto tiempo atrás, unos 30, 40 años atrás, claro, no era tan común. Bueno, el asunto de la autonomía es todo un rollo también en las enfermedades poco frecuentes, ¿no? Porque teóricamente la autonomía se puede ejercer teniendo información. Sí. Y si tenemos patologías poco frecuentes, la información supongo yo que es poca, ¿no? Entonces, ¿cómo tomar decisiones con esa incertidumbre? Claro, y ahí tenemos que a las agrupaciones que tienen que levantar la información. En este caso es importante la colaboración, bueno, con las agrupaciones de pacientes. Yo también lo veo por la parte universitaria, y cómo nosotros como tenemos este rol de poder apadrinar o ayudar a estas agrupaciones dentro del rol formativo que tenemos nosotros, y el rol comunitario, ¿cierto? Y el rol de responsabilidad social universitaria, algo que hoy en día está de moda. Me acuerdo cuando yo recién egresé y era estudiante, yo lo promulgaba cuando hacíamos trabajo voluntariado, y era como, qué raro eso, como pero si tú no soy trabajador social. Ahora no, ahora se sabe que uno tiene que tener este rol social, y dentro de eso las universidades tenemos mucho que decir al respecto de cómo nosotros podemos tomar esta información, generar comisiones y empezar a levantar informaciones como los informes técnicos que pide justamente el MinSal. Hay harto trabajo que hacer, y también que cada estudiante sepa cuál es el poder que tiene dentro de la relación asimétrica que se realiza al momento de hacer una consulta o una atención, porque ese poder tiene que tener conciencia de que va a ser mayor en él o en ella. Y yo creo que pocas veces como profesionales de la salud tenemos conciencia de cómo podemos influir en esa relación, porque sí es asimétrica, cada vez menos, hay mayor información, pero sí tienes un poder de decidir qué es lo que va a pasar con esa persona, si la va a derivar, no la va a derivar, qué diagnóstico tiene, si es que eres médico o médica. Entonces creo que eso es importante, tener conciencia de dónde estás parado. Porque, claro, el hecho de que por ejemplo, ustedes sean kinesiólogos, que tengan una familia, eso también es parte de tener un poder de conocimiento dentro de la sociedad que no es el mismo que tienen otras familias como base. Claro, justamente te decía yo los privilegios. Los privilegios. Sí, pues ahí hay un término que se usa desde hace algún tiempo, la injusticia epistémica. Ah, sí, que te lo dice ChatGPT. ¿Ajá? Que ChatGPT siempre dice eso. ¿Ah, sí? Sí. Como que yo encontré que repite mucho eso, de la justicia epistémica, y tiene como ciertas frases, como que, sí. Como que ya, claro, yo lo leí en algunos artículos de bioética, que es como un tema que está entrando fuerte ahora, y esta diferencia de comprensión, de tener conocimiento y del modo de interpretarlo y comprenderlo entre los profesionales de la salud y los pacientes. Sí. Como la imposibilidad de un diálogo real en eso. Claro. Bueno, y yo lo que también había escuchado lo de la justicia epistémica, como de conocimiento y de acceso a ciertos tipos de conocimiento. Ya. Sí. Es una observación mía, no es que haya hecho un estudio de que esto se venga de ChatGPT, pero es que me ha sonado mucho. Cada vez que voy a un congreso aparece la palabra justicia epistémica, y se nota mucho que está hecho con... Ah, mira, con IA. Yo sé que viene desde el feminismo, es un asunto importante, sí, que entró ahí, pero claro, ahora se está usando más en el ámbito de la salud. Sí. De hecho, la semana pasada escuché ahí también la frase de la... Le gusta la palabra epistémica. Sí. Es bien frecuente. Bueno, ya nos pasamos un minuto. No sé si quieres terminar, Hugo, para despedirnos ya.
Sí, me gustaría cerrar un poco haciendo el aporte, ¿cierto?, para poder ser visibles todo lo que son las enfermedades y las personas que viven con enfermedades poco frecuentes. El diagnóstico precoz es importante porque cambia las vías y nos dan pronóstico de vida. Es muy importante, no es algo que sea como innecesario, ¿cierto?, sino que es algo muy, muy importante. Y investigar y educar a la población, sobre todo a los profesionales de la salud, ¿cierto?, para que esta odisea diagnóstica no sea tan compleja, ¿cierto?, y que sea una atención mucho más oportuna. Por último, derivar, ¿cierto?, y la colaboración entre el rol que tenemos, ¿cierto?, el Estado, las universidades y las organizaciones de pacientes va a ser fundamental. Y sobre todo porque detrás de cada persona con una enfermedad poco frecuente hay una familia y una historia. En este caso, una de las historias que estaba comentando yo acá, pero así son miles y van sumando, unas más complejas que otras, o algunos de personas o familiares que ya no están, que es importante irlas escuchando. Sí. Irlas desarrollando e ir encontrando un poco el camino para poder hacer visible condiciones que son poco frecuentes y condiciones que aquí a veces, como dice el colega, ¿cierto?, no están consideradas porque el sistema no funciona así. Bueno, entonces nos vamos a despedir. Espero que tengan una excelente semana. Estuvimos entonces hablando con el docente Hugo Salazar sobre enfermedades raras poco frecuentes, sobre la disinesia ciliar. Y también gracias, Álvaro, por estar hoy día. Los dejamos entonces con la canción de Smashing Pumpkins, Today.